Pero ya uno tiende a hacer un simposio de mitocondrias, por ejemplo, y entonces invita a uno a los que trabajan con mitocondrias, y está muy bien, pero también es interesante invitar a una persona que tiene otro interés, como el que tiene Rosaura, que es la evolución, qué es el evolucionismo, qué nos dice, qué nos enseña, qué aprendemos del evolucionismo, qué polémica está produciendo, ¿no? Entonces a mí me parece que es una muy buena oportunidad de ver otro aspecto biológico, de problemas diferentes, y que esté con nosotros Rosaura, me parece que es un gusto, y aprendemos cómo podemos hacer simposios en los que se combinen varios temas de conocimiento. Entonces, les voy a leer brevemente nada más para presentarles a Rosaura, que muchos de ustedes la conocen, es maestra de aquí de la facultad, fue directora de la facultad hace algunos años, pero de todas maneras es interesante que conozcan su trayectoria para que vean qué es lo que a ella le interesa de la biología. Entonces el título de su charla va a ser El evolucionismo y sus polémicas, y entonces Rosaura es pionera en México de los estudios de historia y filosofía del evolucionismo con una perspectiva epistemológica. Es una de las principales promotoras de la enseñanza del darwinismo en las escuelas desde la educación básica hasta la superior, así como la investigación en todos los sectores sociales. Se ha hecho una labor importante explicando los grandes cosas de evolución, por qué se habla de evolución, porque en algunos lados les parece que no está bien, no existe la evolución. Entre sus logros más importantes se encuentran los estudios sobre la recepción y el impacto del evolucionismo en México y su trabajo que se inició en 1987, cuando formó un grupo de estudios históricos, filosóficos y sociales de la ciencia en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha tenido aportaciones a nivel nacional e internacional que son relevantes en términos de investigación, aplicación de conocimiento, formación de recursos humanos y consolidación de sus líneas de trabajo y de transdisciplinario. El trabajo de la doctora Ruiz ha propiciado un cambio fundamental en la comprensión y enseñanza de la historia de la ciencia en México, que enfatiza más allá de la indispensable narrativa cronológica y la exposición monográfica del análisis de la teoría y los conceptos, tanto desde su propio contenido científico como desde su impacto social. O sea, cómo queremos enseñar y cómo queremos aprender algo. No nada más es una serie de cosas que tal y otra cosa, sino análisis, discusión, entrar al asunto, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están demostrando, ¿no? Qué es lo que nos ha propiciado. Es un tema que no es trivial, porque es un tema que podría ser claramente histórico y no entrar a discutir nada. Ha tenido diversos, entonces su labor académica es muy clara y ha sido importante, pero además ha tenido cargos académicos administrativos. Ella fue la primera mujer presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, fue directora general de posgrado, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM y directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Recientemente, como muchos de ustedes saben, ella participó en la Secretaría de Educación de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Entonces, ella nos va a presentar este seminario de El evolucionismo y sus polémicas. Gracias a todos por estar con nosotros y compartirnos esta experiencia. Muchas gracias por la presentación, Alicia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y sí, como ella dice, este es otro tema. Están hablando de la mitocondria, cosa indudablemente de una importancia grande, inclusive en el tema que yo trabajo, que es el evolucionismo. Y primero que nada decía, bueno, agradecer, como ya dijo Alicia, hemos aprendido juntas en décadas muchísimas cosas, pero ella es mi genetista de cabecera. Porque el estudio de la evolución, naturalmente, pues para el estudio del evolucionismo, naturalmente es fundamental la genética. También Luis Felipe y Lourdes me ayudan en esta parte de biología molecular, de biología celular, etc. Entonces hemos hecho un trabajo colectivo, muchos de nosotros, pero ahora me da mucho gusto que haya aquí gente de otras formaciones, no solamente biólogos o biólogas, que pues siempre estamos mucho más en relación con el tema de evolución que otros sectores. Me encanta que estén aquí médicos, que ya creo que se fue el doctor, bueno, se fue el doctor Peña, pero bueno, me viene encantado platicar con él porque él viene de un área totalmente distinta, en fin, pero hay otros aquí con los que podemos platicar. Pero, ¿cuál es la idea que yo tengo de este trabajo? En primer lugar, comparto totalmente la idea de Dobzhansky, ustedes saben, el fundador de la genética moderna, de nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo tiene que analizarse en el contexto evolutivo.
A lo mejor no siempre lo hace todo el mundo conscientemente, pero así es, se está trabajando siempre en biología, todo lo biológico tiene que ver con un proceso. Ahora, la idea de esta conferencia que me invitó Alicia es, por eso era la inaugural, porque era una panorámica general del evolucionismo, que cómo surge y qué hay ahora. Todo el tiempo ha habido grandes polémicas. La primera gran polémica, por supuesto, antes de Darwin, pues era si había o no evolución, y fueron muchísimos siglos en los que no se planteaba nada que tuviera que ver con evolución. Todos los humanos nos hemos preocupado, yo creo, en la historia de Homo sapiens, de cómo surgimos, cómo surgió la vida, qué pasó, y siempre ha habido explicaciones, pero fundamentalmente explicaciones en ese tiempo religiosas. Toda religión tiene una idea sobre cómo surgió Homo sapiens, sobre cómo surgió la vida, etcétera, y todas, por supuesto, tienen que ver con un enfoque creacionista. Y entonces, por eso se considera una revolución tan grande la de Darwin, la que inició Darwin. Ahora, Darwin evidentemente no es el primer evolucionista. Ideas de evolución, ideas de transformación de las especies surgen antes, y de hecho pues está, por ejemplo, ya alguien que hizo una propuesta de una teoría, es Lamarck, ¿no? Todos en algún momento hemos oído hablar de ese famosísimo, yo llamaría biólogo, es realmente un investigador natural, que plantea un primer enfoque, pero que no fue exitoso. También estoy platicando la historia de lo que ha prevalecido y de cómo se ha discutido y de cómo, dije, por eso decía Alicia, mi enfoque es epistemológico, no es cronológico, sino es cómo se han ido modificando los conceptos. ¿Qué es lo que hace la epistemología? Cómo se crea un concepto y cómo se modifica, cómo se va transformando. Bueno, una de las primeras temas que quiero decir es eso, que cómo se ha transformado el propio concepto de evolución. Creo que, no sé qué tanto se alcanza a ver. Bueno, yo creo que se ve mejor acá. Yo veo mejor acá, voy a quitar Bueno, les decía, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Pues es hablar de lo que les decía antes, de los conceptos fundamentales del evolucionismo y cómo se han ido modificando en la historia. Analizaremos los principales argumentos del propio Darwin y de cómo se ha ido cambiando. Todos han oído también de la teoría sintética, la síntesis moderna de la evolución, y hoy hay una corriente también muy importante que quiere que, aunque la teoría sintética tiene validez en muchos sentidos, también falta ya mucho, porque el conocimiento biológico ha avanzado de una manera impresionante después de Darwin, y particularmente provocado por el propio evolucionismo. Entonces, ¿qué ha pasado en todo este periodo? Ahora ellos se autollaman como los que proponen una extensión de la teoría, no una modificación, no una nueva teoría. Hasta ahorita no hemos hablado de una nueva teoría, estamos hablando de una versión de la evolución, una explicación que se origina con Darwin y cómo se ha ido modificando. No creo que haya otra teoría más exitosa en el terreno de lo biológico que el enfoque darwiniano de la evolución, digamos. Les decía, ya en tiempos de Darwin se discutía temas que tenían que ver cercanos, por ejemplo, los filósofos naturales en Alemania planteaban que era una coincidencia enorme el desarrollo embrionario, cómo se va desarrollando un embrión y cómo se desarrolla, cómo se presenta el registro fósil de una manera similar. Por decir algo muy general, bueno, en una etapa los embriones parecen tener un parecido a los peces, y también en el registro fósil los primeros vertebrados que aparecen son los peces, y después aparecen los anfibios, luego aparecen los reptiles, aves, mamíferos, y en el desarrollo embrionario hay un paralelismo. Están viendo esos temas, están estudiando embriología, están estudiando paleontología, anatomía comparada, etc. Estoy hablando de una historia de la ciencia que ocurre fundamentalmente, no únicamente, entre Francia, Alemania e Inglaterra. O sea, estos tres países
tuvieron grandes aportaciones, insisto, no son los únicos, también está Rusia, por ejemplo, algo de Italia, pero en estos tres es en donde están los científicos, los filósofos que están preocupados por explicar este paralelismo, por ejemplo, por qué se parece el desarrollo embrionario. Ya unos hablan de ontogenia, recapitular la filogenia, en fin, todas estas ideas, y también y cómo se van comparando con los fósiles. Pero bueno, eso es lo que les quiero platicar, o sea, cómo se ha ido modificando desde que Darwin explica con una teoría, con evidencias, la evolución, y luego cómo se va modificando. Entonces, la idea mía es promover una visión crítica y reflexiva sobre la evolución biológica. ¿Qué pasa? Primero les decía antes, bueno, los términos no necesariamente implican un concepto, ¿sí? O sea, por ejemplo, el término evolución, el concepto del término evolución no surge para explicar la transformación de las especies, surge para explicar el desarrollo embrionario. La palabra tiene un origen, evolutio, en latín, que es el desarrollo, desenvolvimiento. Desde que estaban observando ya cómo se va desarrollando el embrión. Primero, ¿se acuerdan todas las teorías que se planteaban de la plasma y de una desarrollo embrionario donde ya el embrión estaba muy pequeñito en una célula, fuera espermatozoide, fuera óvulo, y luego otros epigenetistas que señalaron, no, el embrión no nada más crece, sino también se va desarrollando, va cambiando. Entonces, todas esas polémicas surgen ya, pero eso es lo que se llamaba evolución. En el siglo XVII, siglo XVIII todavía se llama evolución al desarrollo embrionario, sintéticamente. No se usa para la transformación de las especies. Se empieza a usar por algunos autores indistintamente, pero ya estamos hablando del siglo XIX. En los siglos XVII y XVIII se empiezan a ver, y pues está ahí, por ejemplo, lo que decía el estudio de los embriones, Swammerdam, Bonnet, Erasmo Darwin, el abuelo de Darwin, Bombay, que es el que tiene esa idea, que toma Haeckel, que es del desarrollo embrionario, como dice, es la síntesis del desarrollo filogenético. Ya Haeckel, evolucionista, por supuesto. Bombay está estudiando el desarrollo embrionario, pero no es evolucionista. Y bueno, en general, Darwin no utilizó la palabra evolución, sobre todo en el origen de las especies ni antes, para hablar de ese proceso. Él hablaba de transformismo y solo utiliza la palabra evolución en la última página de su libro, El origen, su obra magna, El origen de las especies. Ahí habla de evolución, del verbo, solamente una vez en ese libro. Entonces, la evolución biológica sintéticamente es la transformación de los seres vivos en el tiempo, y ya decía antes, hay varias teorías que van a explicar este proceso, pero la historia que yo hago es la historia de, ya dije, Darwin tuvo antecedentes, no predecesores, que no es una idea correcta la de pensar en que alguien lo precedió, no lo precedió nadie, él no tomó nada de la mar, por ejemplo, pero es el primero que tiene una teoría que tiene un gran éxito, que representa una revolución del estilo de lo que señala Kuhn, y esa es la historia que voy a revisar. Entonces, no sé si se alcance a ver, pero aquí en este esquema estamos viendo en el semicírculo más grande, perdón, en el que está ahorita iluminado, darwinismo, y yo le he llamado el núcleo duro, siguiendo la terminología de filosofía de la ciencia de Lakatos, el núcleo duro que incluye las ideas de variación y selección natural, fundamentalmente, y que se ha mantenido. Eso, hasta la fecha, se mantiene como la selección natural como una fuerza importante, como un mecanismo central, y la variación. Sin variación no hay, hoy decimos variación genética, pero sin variación no hay evolución. Entonces, ese núcleo, decía, se ha mantenido. Ese núcleo incluye no ideas de la mar. Fíjense, les digo, Darwin nunca tomó nada de la mar. Él lo conoció como estudiante de Edimburgo,
como él estudió primero, quería ser médico, abandonó la carrera de médico, pero en ese momento, cuando él estaba en Edimburgo, su maestro Grant era un gran lamarquista, un gran ya transformista, digamos, no evolucionista, un transformista, y Darwin también había leído a su abuelo, el abuelo Darwin Erasmo también era un transformista, tenía ideas de cambio, no una teoría. Lamarck sí tenía una teoría, pero insisto, Darwin no tomó estas ideas directamente, sobre todo de Lamarck. Algunas ideas tomó de su abuelo, pero es muy importante señalar que Darwin, en esa formación que tuvo primero como médico, que abandonó la carrera, pero después su padre le ordenó, tenía que estudiar algo y lo obligó a que se pasara a la Universidad de Cambridge, la más prestigiada de Inglaterra en esos momentos, junto con Oxford, y bueno, hasta la fecha, ¿no? Y ahí él se formó como clérigo. Imagínense, como clérigo anglicano. Y bueno, a final de cuentas nunca ejerció, por supuesto, pero sí terminó la formación como clérigo anglicano en Cambridge. Entonces, sí, este núcleo que incluye lo que se llama herencia suave, que es la herencia que trata de explicar Lamarck para explicar cómo hay evolución según su visión, se mantiene. No en la teoría sintética. La teoría sintética es una teoría que totalmente rechaza cualquier idea lamarckiana o que se parezca a Lamarck. Y la herencia de caracteres adquiridos, aunque no es una idea original de Lamarck, es una idea que se conoce como lamarckismo, la herencia de caracteres adquiridos. Eso en la etapa de Darwin acepta que hay herencia de caracteres adquiridos. No es su principal forma de variación, pero la acepta. Pero hasta la fecha se ha mantenido el lamarckismo, se ha mantenido, y hoy algunos autores lo reivindican, algunos también muy reconocidos como Jablonka y su escuela. Entonces, esta es la historia que yo les quiero señalar, cómo inicia Darwin su planteamiento evolucionista, cómo lo modifica el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución y qué discusiones hay por. Entonces, los decía, pues la polémica grande que le correspondía a Darwin es la de demostrar que hay evolución. Y esa es una gran diferencia con el lamarckismo. Lamarck, en primer lugar, no tiene éxito, en Francia lo desprecian, Cuvier tuvo una gran polémica con ese gran biólogo, fundador de la anatomía comparada, de la paleontología, y bueno, fue totalmente derrotado por Cuvier. Y el lamarckismo no prospera en general, no tiene el éxito que después sí tuvo Darwin. Entonces, aquí puse este modelo de Kuhn, que todos seguramente conocen a Kuhn. Él siempre habla de que hay dos etapas grandes en la ciencia, una etapa él dice que cuando hay un cambio de paradigma radical, él le llama un cambio revolucionario, que después sigue con un cambio gradual, lento, y que se llama ciencia normal. Entonces, yo estoy hablando en este momento de cómo Darwin hizo esa revolución, ese cambio de paradigma. Yo creo que un gran ejemplo de la forma en la que la ciencia avanza, en la que la ciencia va cambiando, es la forma en que trabajó Darwin. Por eso muchos epistemólogos, muchos filósofos de la ciencia lo toman como modelo. Lo tomamos porque es mi caso también. Entonces, así lo que decía es como un ciclo de Kuhn, como él habla, como toda la comunidad científica es partícipe de ese cambio, va aceptando gradualmente ese cambio revolucionario, y cómo después se empieza a producir ciencia normal, avances normales como los estudios de la mitocondria, los estudios de la paleontología, los estudios de lo que todo el mundo hace, hasta que llega o puede llegar otro gran cambio paradigmático que hace que haya, por eso dice, una revolución. Entonces, esas etapas. Ahora, no es que yo coincida, yo no digo que coincide 100% la construcción del darwinismo con Kuhn, porque hay cosas que no se cumplen, digamos. Hay cosas que no se cumplen, pero en general esta parte sí.
una evolución gradual de producción de conocimiento. Está produciendo conocimiento antes de Darwin, de la paleontología, de la embriología, empieza la biogeografía, casi no hay ecología, pero ya hay algunas ideas de ecología en la historia natural, y es un avance impresionante. Yo diría que Darwin hizo una primera síntesis del conocimiento biológico, porque él leyó de todo, estudió de todo y fue entendiendo, aunque su formación en Cambridge, ya les dije, fue como la de un pastor inglés. Bueno, ahí está, una producción impresionante de Darwin, el famosísimo Viaje del Beagle. Él estaba en Cambridge, les decía, formándose como clérigo, y terminó lo que sería equivalente a la licenciatura. Lo invitaron a participar en el famosísimo Viaje del Beagle. Ahí están las etapas, yo creo que casi no se ve, pero bueno, yo les puedo dar la presentación a quien la quiera. Están las etapas, y es muy impresionante cómo hay todos los datos para ir viendo cómo fue cambiando Darwin momento a momento su forma de pensamiento, desde que empieza sobre todo el Viaje del Beagle, porque él empieza ahí a hacer sus cuadernos, lleva notas para el viaje, lleva cuadernos. Entonces hemos podido seguir, los historiadores y filósofos de la ciencia, el cómo fue cambiando de ser de Cambridge una persona totalmente que aceptaba la teología natural. La teología natural es la idea de que la ciencia puede entender la creación. La ciencia puede entender la creación, o sea, con qué leyes creó Dios a la naturaleza, con qué leyes creó Dios a los seres vivos y particularmente a Homo sapiens. Y entonces sí hay ciencia, hay conocimiento, pero en esa perspectiva creacionista. Y en esa perspectiva se forma Darwin, y así se va el Viaje del Beagle, como un creacionista. Les digo todo esto porque hay una cantidad de información. No creo que haya otro científico en la historia que haya sido... ahí están sus cuadernitos, esto es lo que está en medio, que tiene el tamaño de un celular. Son sus famosísimos cuadernos, que todos han sido ya sido publicados. Está todo lo que escribió Darwin, sus miles y miles de cartas, se carteaba con gente de todo el mundo, sus cuadernos donde llevaba todo lo que observaba, todo lo que leía y se va viendo cómo va cambiando su pensamiento, está escrito. Entonces, cuando él parte en el viaje, pues él cree que las especies son fijas, que hubo una creación del estilo bíblico. Evidentemente, Lyell, que es su gran amigo y maestro, también comparte estas ideas. Linneo, etc. O sea, toda la historia natural en general comparte estas ideas de que hay fijeza de las especies, no hay evolución, etc. Y esto Darwin durante todo el viaje lo mantiene. Él en su biografía, en su autobiografía, dice que vagas dudas cruzaron por su mente. O sea, en lo que veía y esto, vagas dudas, porque ya les dije, conocía el evolucionismo lamarckiano, que había sido destrozado por Cuvier y que había sido destrozado por su maestro Lyell, su maestro de geología Lyell. Entonces él no creía en Lamarck, pensaba que estaba totalmente equivocado, sobre todo porque los ingleses tradujeron a Darwin, en lugar de decir esa idea que él tenía de la necesidad de cambiar, ellos decían la voluntad de cambiar. Y es muy diferente lo que dijo Lamarck, la necesidad de cambio, a lo que tradujeron al inglés, que era el deseo. No la necesidad, sino el deseo, la voluntad de cambiar. Entonces, claro, Darwin dijo eso, para nada, no acepto que se pueda decir que por voluntad van a cambiar las especies. Entonces, bueno, empieza con eso, con esas ideas de... Tal vez no sabemos, porque ahí sí no estamos seguros de que en su mente alguna duda hubo. Él lo dice en su autobiografía, en sus cuadernos no se ve que tenga ninguna duda y siempre se mantiene como un fijista, como aceptando la teología natural, o sea, la filosofía de la Biblia, la filosofía hecha ciencia, digamos. Entonces, pero regresa entonces, bueno, Darwin hace una cantidad de colecciones, miles de ejemplares colecta. En cada parada del Viaje del Beagle lo mandaban a Inglaterra y
esto me parece muy importante decirlo, el viaje de Beagle es un viaje imperialista, por supuesto. Es un viaje que quiere ver a los ingleses, es un viaje del gobierno monárquico, de la reina Victoria, y entonces ese viaje va a ver qué hay en América, qué hay en todos los países que visitó Darwin. El capitán Fitzroy lo que está haciendo son los mapas, la captura de ver qué hay ahí, pues que se van a llevar los ingleses, por supuesto, su viaje imperialista de un gobierno que apoya a la ciencia, por cierto, además de ser, ya sabemos, el salvajismo que tuvieron los ingleses en toda esta etapa. Pero en ese viaje Darwin aprende muchísimo. Muchos historiadores señalan la importancia del viaje por la forma en la que Darwin cambió, por la forma en que Darwin maduró sus ideas y cómo fue gradualmente cambiando. Bueno, cuando regresa del viaje y llega a Londres, todos los científicos que trabajaban con él, o sea, estaban colectando, él colectaba, mandaba. Él no reconocía, tenía una formación más como un geólogo que como un biólogo. Hizo aportaciones a la geología importantes ya en ese momento. Él mandaba artículos, escribía desde el barco, y como biólogo no tenía una gran formación, entonces muchas de sus colectas no se pudieron utilizar después porque no estaban bien ubicadas en dónde se colectó, etc. Pero muchas sí, y entonces cuando él regresa a Inglaterra, le van a reportar todos los biólogos, todos los historiadores naturales que trabajan para él, qué especies eran. Darwin no tenía la capacidad, como algunos mitos dicen, de llegar a las Galápagos y ver los cambios de las especies, ver que había diferentes especies en cada isla, y entonces concluye que hay evolución. Es un mito pues muy bonito, que explotan mucho los ecuatorianos, pero pues así no es. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de saber qué especies hay. Cuando los taxónomos ingleses le dicen aquí hay tales especies, Darwin se da cuenta, ahí sí, ya de una distribución, digamos que toda la posición de Darwin, toda la concepción de Darwin proviene de la biogeografía en ese momento. Él ve la distribución que tienen las especies, y entonces sí ve, por ejemplo, que en las distintas islas Galápagos, en un archipiélago, hay diferentes especies muy cercanas. Los famosos pinzones se estudiaron después, no los estudió Darwin porque eran de los que estaban mal ubicados, pero estudiaron otras especies de aves que Gould, el taxónomo de ese momento en aves, se los identificó y le dijo cómo estaban distribuidos. Lo mismo con algunas plantas, pero fue un trabajo más con animal que con plantas, sobre todo con animales, y entonces sí, Darwin entendió, y ahí fue cuando empezó a poner en duda la idea de que había habido una creación. Le pareció muy extraño, por ejemplo, ¿ves? Le pareció extraño, por ejemplo, o sea, empezó a haber anomalías. Eso es también un lenguaje de filosofía de la ciencia. Los científicos empiezan a ver anomalías en las teorías que están vigentes. Esas anomalías, como dice Lakatos, como dice Kuhn, empiezan a cuestionarse si es verdad la teoría vigente, que es lo que hacen todos los científicos. Igual aquí los que están estudiando mitocondria, pero ven qué se dice de la mitocondria, cómo surge la mitocondria y qué ha pasado y qué datos tiene para saber si eso es o no posible o cómo cambia. Es lo mismo para el caso que yo estoy explicando. Darwin tiene una idea, que es la idea voy a decirlo simplemente de la Biblia, pero científicamente explicada, o tratamos de explicar científicamente, y entonces empieza a notar que eso no corresponde a lo que él observó en el viaje. Una vez que tiene los datos de todos los científicos que le colaboraron, por ejemplo, Owen identificó a todos los mamíferos, tanto fósiles como vivos, Jennings los peces, Gould las aves, les dije, entonces Hooker, por ejemplo, las plantas. O sea, ustedes imagínense esa importancia que tiene la colectividad de la ciencia. El trabajo de forma colectiva no hubiera sido posible para Darwin hacer todo eso. Ser al mismo tiempo mastozólogo, ornitólogo, entomólogo, pues no, ¿verdad? Entonces todos estos expertos del Museo de Londres de Inglaterra le identificaron, entonces él entendió,
Y a partir de eso, sobre todo de la biogeografía, les digo, fue que él empezó a dudar de la fijeza de las especies y empezó a plantearse que podía haber evolución. Y otra vez transformismo, digamos, que podía haber transformación. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos de cuáles fueron, por ejemplo, de cuáles fueron las anomalías que él veía con respecto a la creación, a la idea de creación. La existencia de un número mayor de especies en los continentes respecto a las islas. En sus cuadernos escribe que se quedaría débil Dios en las islas, o sea, que era como, empezaba ya muy cuestionador, siendo el clérigo inglés, entendía perfectamente, y decía como que se quedó debilitado el poder divino en las islas, porque además esas islas eran recientes. Las Galápagos son islas volcánicas que tienen mucho menos tiempo que el resto de la Tierra. Entonces él se preguntaba, ¿se quedaría la magia, la capacidad creadora de Dios en las islas para crear especies ahí? ¿O sería más fácil explicar que vinieron del continente? Él se lo pregunta en sus cuadernos. Sería más fácil pensar que venían del continente y no que fueron creadas ahí por un halo que hubiera quedado de la creación original. Cosas así se empiezan a preguntar. Lo mismo en la teología natural, los científicos como los paleontólogos decían, hay extinción de especies cuando cambia el ambiente. Por cambio ambiental se extinguen algunas especies. Por ejemplo, Cuvier hablaba de catástrofes donde se acababan las especies, se volvían a crear otras. Lyell, estoy hablando de grandes científicos, Cuvier, de los grandes científicos franceses, historiador natural, todavía podemos llamarlo. Lyell pensaba que, bueno, había esas creaciones, había creaciones sucesivas. Entonces, todo esto, Darwin ve que evidentemente es falso. Que no corresponde, digamos, lo rechaza, porque no corresponde a lo que él está viendo. Y eso es lo que hace un científico, una científica. Compara lo que está viendo con lo que existe en ese momento. ¿Cuál es la explicación vigente que existe en un momento? Y un científico o científica empieza a decir, pues esto que yo veo no corresponde a lo que dice la teoría aceptada. En fin, eso es lo que pasa. Y entonces está bastante estudiado que en más o menos entre mayo de 1837, Darwin se va de Beagle de 831 a 836, 5 años del viaje. Y regresa en 36, ya en marzo, después que le entregan todos los datos, él empieza ya a rechazar el fijismo, a rechazar el creacionismo, y se plantea, dice, voy a buscar una teoría, porque no le gusta la de Lamarck, ni le gusta tampoco la de los alemanes, que es más filosofía trascendental, que empiezan a pensar en que puede haber cambios, pero no son evolucionistas, y dice, yo voy a hacer una teoría que explique. Es ahí donde decía que no tiene que ver con lo que dice Kuhn. Kuhn dice que un científico no abandona un paradigma hasta que tiene uno nuevo, y aquí se muestra que no. Darwin no tenía todavía ninguna explicación para la evolución, para la transformación de las especies, hasta que él decide, voy a pensar qué pasa y voy a tener todos los datos, etc. Esa Macrauquenia él la colectó en las pampas argentinas, que fueron tan importantes como las Galápagos para la historia del evolucionismo, y ahí los huesos que están en negro son los que Darwin colectó, y luego como Owen, que era el paleontólogo, lo reconstruye. Entonces, él se propone buscar una explicación y empieza a ver, o sea, ya es evolucionista y se da cuenta también de que todos los organismos, algo que también decía Linneo, de Cantor, muchos, todos los organismos tienen una capacidad reproductiva mucho mayor de lo que resiste el ambiente. O sea, se reproducen de tal manera que siempre son eliminados un gran número. Por ejemplo, a nivel de larva, a nivel de huevos, a nivel de diferentes etapas de desarrollo, se van eliminando una gran cantidad de organismos. Entonces, Darwin empieza a pensar cómo podría haber una transformación, pero ya tiene varios puntos. Primero, ya les dije, la distribución geográfica,
Luego empieza a leer una serie ahora sí ya, de biología, de historias naturales, empieza a leer en detalle a Linneo, a Descartes, que ya hablaban de guerra entre las especies, que ya hablaban de la variación. Digo, los taxónomos evidentemente conocen la variación, no hay ningún organismo que sea idéntico a otro, ni siquiera los gemelos idénticos. Entonces se da cuenta de que hay variación y de que hay una lucha por la existencia. Y entonces dice, algunos de los organismos pueden sobrevivir y otros no, porque hay una lucha por la existencia. Lea Malthus, que plantea muy claramente lo duro que es esa lucha. Y entonces ya para septiembre del 38 tiene todo el núcleo de la teoría. Vamos a ver cuál es el núcleo de la teoría. Bueno, esa cita me gusta mucho de Limoges, un gran estudioso del darwinismo. Dice, para el abandono del fijismo o creacionismo, la aceptación de la transformación de las especies para el abandono del fijismo, o sea, del creacionismo, y la aceptación de la transformación de las especies, es indispensable el rechazo de la idea de la adaptación perfecta, pero ordenada, o sea, por un creador, para un determinado ambiente que plantea la economía natural, y aceptar la adaptación como un proceso aleatorio de la relación organismo-medio a partir de las diferencias individuales de la capacidad reproductiva. O sea, esta cita representa lo que es la gran revolución de Darwin. El no aceptar que haya adaptación perfecta, que siempre va a haber cambios, que siempre va a haber variación, y que esto tiene que ver de una manera aleatoria con la capacidad reproductiva de los organismos. Bueno, me voy a pasar a ver si... Es que no alcanzo a leer esto. Pero bueno, cuando estamos revisando esta teoría, tenemos que ver que hay hechos que Darwin observó, o que ha observado la historia natural, que la voy a llamar biología, pero es historia natural, no existe todavía la biología como una ciencia general de lo vivo. Pero bueno, entonces del lado izquierdo estoy planteando cuáles son los hechos que Darwin vio. Ya dije, hay variación siempre. Alguna de esa variación es hereditaria. Fíjense, no toda, alguna de esa variación es hereditaria. Hay un crecimiento exponencial de las poblaciones y por lo tanto hay una lucha por la existencia. Y hay sobrevivencia diferencial. Algunos sobreviven, otros no. Esa es la idea central de la selección natural, que se mantiene, como dije, como parte del núcleo. Aquí mejor es más fácil. Gracias. Sí, se mantiene como núcleo duro del darwinismo. Pero hasta ahí llega Darwin y, bueno, como saben todos, publica una cantidad enorme de libros, publica también después el libro El origen del hombre. En El origen del hombre, Darwin ya es mucho más radical. En El origen de las especies no menciona al ser humano. Él habla de todas las especies en general, pero no se quiere meter con el ser humano porque ustedes saben la fuerza de la iglesia, la fuerza de la religión, la fuerza del Estado. Él prefiere no tocar el punto y simplemente dice que esta teoría que él presenta seguramente dará luz sobre el origen de la especie humana, pero no dice más. En El origen del hombre, que ya tenía un éxito enorme, ya había llegado también la parte de Wallace, no voy a tocar ese tema porque no me daría tiempo, pero quería decir, ya en 59 se publica El origen de las especies, o sea, en 38 él tiene la teoría ya, la teoría en general, la que les acabo de exponer, y se tarda 20 años, del 38 al 58, para completar su teoría. Quería tener evidencias, estudió muchísimo, por ejemplo, la selección artificial, estudió lo que hacían los ganaderos, cómo se mantiene la variación, cómo se extiende a la población, estudió una serie de temas y hasta 58, cuando llega
la idea de la carta de Wallace diciendo que tiene una teoría similar, es que deciden publicar juntos y en el 1859 se publica El origen de las especies y en el 72 El origen del hombre. Bueno, entonces les decía, todo esto sigue siendo válido para la teoría sintética, que sería la siguiente etapa. Entonces, también se acostumbra a llamar la teoría sintética como neodarwinismo, porque ¿cuál es? El primero surge el neodarwinismo y luego la teoría sintética. ¿Qué indica el neodarwinismo? ¿Qué sostiene el neodarwinismo? Sostiene que Darwin tiene razón 100% o bueno, 99%, pero Darwin aceptaba varias formas de surgimiento de la variación. Una es el surgimiento de la variación por uso y desuso de una manera similar a la que decía Lamarck, o por acción directa del medio. Pero también Darwin, y es el primero que habla de ello, aceptaba que podía haber variación por modificaciones espontáneas. Evidentemente no conoce nada de genética, no tiene una teoría de la genética, tiene algunas ideas tomadas de médicos, por ejemplo, que hablaban de herencia, de los caracteres, etc. Pero no existe la genética. La genética tiene otra historia por el lado de Mendel. Y entonces, aunque son contemporáneos, Darwin y Mendel no se conocen. Y entonces Darwin, por ejemplo, siempre creyó en la herencia mezclada, cosa que le provocó muchísimos problemas en su teoría. Y pues, si hubiera conocido a Mendel, hubiera sabido que la herencia no se mezcla, que los genes, en el sentido que creía él, no se mezclaban. Entonces, y que perduraban íntegros de una generación a la siguiente. Hoy sabemos con mutaciones, que también él aceptaba, pero aceptaba mutaciones, aceptaba cambios en la herencia, pero no sabía cómo ocurrían. Y entonces el neodarwinismo implica el rechazo total de cualquier idea lamarckiana, así lo voy a decir sintéticamente. Entonces, estas son las nuevas ideas de que se introducen en el evolucionismo. ¿Y qué pasa primero? Pues hay grandes avances de la genética. Entonces, por eso, un gran rechazo a las ideas, les voy a llamar lamarckianas, o en este sentido también darwinianas, de que no hay. Y bueno, ahí hay grandes, ustedes aquí seguramente, bueno, Alicia ha trabajado también algo de historia de la genética, alguna vez de una conferencia de historia del gen, ¿te acuerdas? Seguramente la diste en mi clase, además del otro lado, por supuesto. Y entonces, bueno, está toda la parte de Mendel, ¿no? Que ya la retoma, el darwinismo retoma todas las ideas de Mendel. Morgan, otro gran genetista, que descubre cómo se acomodan los genes en los cromosomas. En fin, ahí les pongo algunos pasos fundamentales, como por ejemplo Sutton y Bovary, que propusieron la teoría cromosómica de la herencia originalmente, luego unos grandes avances de Morgan, y por supuesto el descubrimiento de la estructura del DNA por Watson Crick y Rosalind Franklin. Entonces, todo eso yo creo que sí ha habido una revolución constante, cambios grandes de estilo kuhniano en la biología, es en la genética, o sea, en el estudio de la herencia. Ahí es donde ha habido grandes cambios, grandes avances, y que dan lugar para interpretaciones diferentes, pero que no hay ningún evolucionista, ningún teórico de la evolución que no considere los avances de la genética, por supuesto. Y bueno, un siguiente episodio muy importante es la genética de poblaciones. La genética de poblaciones con Ronald Fisher, con Seward Wright, con Haldane, con el propio Waddington, etc. Ahí hay un avance impresionante que retoma la teoría sintética también. Ahora, aquí ya hay contradicciones. Por ejemplo, de lo que sostiene Fisher a lo que sostiene Wright, hay diferencias muy grandes. Ellos nunca se reunieron para hacer algo coordinado, digamos, sino ellos hicieron aportaciones muy importantes desde la genética de poblaciones, con gran reconocimiento, pero diferían en muchos temas. Por ejemplo, y no es trivial, diferían ideológicamente
Fischer contra Haldane. Haldane era comunista, era socialista, Fischer era absolutamente, le llamaremos hoy neoliberal. Wright era un norteamericano, no era ni del lado comunista ni tampoco de derecha, digamos, pero tenía una idea muy diferente de Fischer. Fischer hablaba de grandes poblaciones porque se necesitaba para la selección natural, se requiere una gran variabilidad, y él sostuvo, y eso fue lo que recuperó la teoría sintética. De la teoría sintética, sobre todo recuperó de la genética de poblaciones a Fischer, no a Wright. Después se ha recuperado Wright, pero no a Haldane y no a Waddington, sino a Fischer, que además, por cierto, era eugenista. Él sostenía que había que mejorar también a la especie humana. Y bueno, les decía, la teoría sintética que tenemos aquí, algunos de los grandes, fueron muchos los que participaron, los que han producido conocimiento para lo que se llama la síntesis moderna. Se dice también neodarwinismo, pero su nombre, el que se pusieron ellos, es de la síntesis moderna. Por supuesto está Dobzhansky, que aporta todo lo de genética que se había estudiado hasta ese momento, Ernst Mayr, que es el sistemático y que también incluye mucho de ecología, hizo grandes aportaciones a varios temas, George Gaylord Simpson, Julian Huxley y Stebbins, que era el botánico. Bueno, todos ellos tuvieron... Esto es muy interesante porque aquí también vemos cómo influye la ideología, claramente, la ideología en la ciencia. Aquí ellos se reúnen al mismo tiempo que ellos se van a reunir en Princeton, Estados Unidos, en 1947, al mismo tiempo acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y está Stalin como primer ministro de la Unión Soviética, y ahí está viendo también un desarrollo de la biología, pero un desarrollo que, muy, yo diría, terrible. En realidad pues, no se puede llamar desarrollo, fue un freno a la genética. Ahí Lysenko, bueno, aquí está, Lysenko fue un técnico agrónomo que fue un lamarquista, se estaba de acuerdo con la necesidad de Lamarck, y que convenció al poder, a Stalin, de que no existían los genes. O sea, lo voy a platicar sintéticamente porque cada uno de estos es un tema de mi clase de mi seminario, ¿no? Pero lo que él convenció a los soviéticos, al gobierno soviético, de que esa teoría de la genética de Mendel, de Morgan, era una teoría absolutamente burguesa, que no coincidía con la dialéctica de la naturaleza, que no coincidía con el marxismo, según Lysenko, no coincidía con ellos. Por lo tanto, quedó prohibido en la Unión Soviética, que tenía de los mejores genetistas del mundo, se prohibió en la Unión Soviética el estudio de la genética. ¿Por qué? Porque era una ciencia burguesa y era falsa, obviamente, ¿no? Entonces inclusive se mandó a Siberia a algunos de los genetistas, el más famoso, Vavilov, lo acusaron de traidor a la patria, de decir mentiras porque él era genetista, y a varios genetistas los mandaron a Siberia. Vavilov se les olvidó y Vavilov murió de hambre. O sea, le dieron pena de muerte, pero luego lo condenaron por cárcel en Siberia, y el Vavilov murió de hambre porque se les olvidó que estaba ahí. En fin, esto también lo quiero decir porque la ideología se involucra en la ciencia sin lugar a dudas. O sea, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto, lo que pasó en la Unión Soviética, fue terrible y no debería volver a ocurrir jamás. Ahí, porque se castigó a alguien porque pensaba diferente, porque estaba de acuerdo con la genética occidental, con los países de Europa, Estados Unidos, etcétera, que en ese momento ya eran enemigos porque fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero terminó la guerra y empezó la Guerra Fría de Estados Unidos y Europa contra la Unión Soviética.
Pero esto es muy grave, por eso a mí me ha interesado estudiarlo con detalle. Ahora, al mismo tiempo, les decía, Dobzhansky, que era un genetista de Rusia, se fue a Estados Unidos antes de que lo mandaran a Siberia, ¿no? Un gran genetista, ya dije, fundador de la genética moderna, que hizo grandes aportaciones que siguen siendo válidas. Algunas se podrán discutir, otras se han mejorado. O sea, indudablemente la genética ha avanzado, pero nadie puede negar el papel de Dobzhansky en la historia de la genética, o de May en la historia de la biología en general, o de cualquiera de ellos, ¿me entienden? O sea, entonces lo que ellos decidieron, que sí fue también una respuesta política en contra de la Unión Soviética, decidieron hacer su reunión en Princeton, 1947, donde se pusieron de acuerdo cuál era la teoría sintética, cuál era la síntesis, cuál era la teoría moderna de la evolución. Evidentemente, ya dije, tomaron de Darwin todo, excepto sus ideas de herencia de caracteres adquiridos, y todo lo demás se mantuvo. Recuperaron la idea de Fisher, no de los demás, de Fisher, de una población muy grande, donde por variaciones pequeñas va habiendo transformación de las especies. Dejaron de lado la idea, por ejemplo, de Wright, de Sewall Wright, de shifting balance. Dejaron de lado la idea de Simpson, de saltacionismo, de evolución cuántica, y entonces quedó una idea de la evolución como una extrema gradualidad, unas poblaciones muy grandes, no separadas, como decía Sewall Wright, y ahí, bueno, ellos decidieron, y Provine, un gran estudioso de esta parte del origen de la síntesis evolucionista, de la síntesis de evolución, lo que dice es que hubo más bien una exclusión, que no se vale en la teoría sintética, no se vale ser anarquista, de ninguna manera. No, tampoco están de acuerdo con el saltacionismo, la evolución es gradual. Ya les dije, las poblaciones son grandes, las variaciones son pequeñas, las variaciones grandes son secundarias, la separación de las especies en islas es también secundaria, etc. Por ejemplo, May recuperó la idea de Darwin de la importancia de la separación en islas para hablar de la especiación geográfica, pero él dijo que no podía haber especiación simpátrica, es decir, especiación en los continentes, especiación en una zona donde estuvieran cercanas las poblaciones. Él decía que para que hubiera especiación tenía que haber naturalmente separación geográfica, porque las especies tienen una capacidad de dispersión tan grande que siempre se van a poder encontrar, y entonces van a evitar que haya una formación de especies nuevas. Entonces, bueno, pero mucho de lo que se trabajó en la teoría sintética sigue siendo vigente, por supuesto. Ya dije, hay avances, hay discusiones. Por ejemplo, esa teoría de la especiación de May, que es la especiación geográfica, la especiación alopátrica, también se sigue considerando muy importante, pero también la simpátrica, la que no requiere de barreras geográficas, también se considera válida. O sea, hay muchas discusiones, sigue habiendo debates, pero lo interesante aquí, yo creo, en el terreno de lo político, es cómo ellos se reunieron y dijeron quién quedaba fuera. ¿Sí? Ya dije fundamentalmente quiénes. Entonces, por supuesto, eso que ellos dejaron fuera, pues muchos ahora lo han reivindicado. Bueno, primero voy a mencionar a Lemontine. A ver si la letra acá está muy chiquita, acá también, o sea, esto es complicado. Pero bueno, Lemontine seguramente lo conocen ustedes mucho, es un gran genetista, alumno de Dobzhansky, compañero de mi maestro Ayala también, y también Ayala estudió con Dobzhansky. Entonces, él ha reivindicado el marxismo. Es lo que ha dicho, lo quiero decir también porque es parte de la historia de la evolución, esas discusiones entre marxismo. Él se considera, siempre se declaró un biólogo dialéctico, así se llama uno de sus libros, biólogo dialéctico, y él dijo que lo que había hecho Lysenko era imperdonable.
que había sido totalmente un fraude, que había sido algo terrorífico, porque bueno, nada más decir que no existen los genes, o que no son dialécticos los genes, o que Engels y Marx no dijeron eso, cuando Engels y Marx eran evolucionistas, admiradores como nadie de Darwin, pero Lysenko pues estaba en contra de estas ideas. Entonces él reivindica, tiene grandes libros, grandes aportaciones, y él lo ha señalado así, desde la aplicación de una ideología, de una filosofía marxista a la biología. También es motivo de una discusión muy grande, pero Leontief es un gran genetista, un gran biólogo, un gran evolucionista. Hace poco murió, y acabamos de hacer hace poco un homenaje, pero es interesante cómo él reivindica esa visión. Igual seguramente conocen a Gould, otro marxista, también otro evolucionista, que desde la aplicación o con esa visión, no aplicación, con esa visión dialéctica en la naturaleza, han hecho avances importantes. Habrá que discutir si tiene que ver eso con su ideología marxista o no, es otro problema que no me da tiempo de discutir aquí, pero sí, hasta ahí llego con la teoría sintética. Yo creo que no sé qué tiempo tengo, Alicia, pero 5 minutos. Bueno, para cerrar nada más, ahí les decía, bueno, la teoría sintética tiene muchísima validez. Ya dije, las discusiones políticas, las discusiones, porque se volvieron también antilamarquistas del lado de la teoría sintética, porque estaban en contra de Lysenko, y entonces ahí se hace también un lío tremendo, ¿no?, que hay que revisar. Pero bueno, ahora siguen las críticas a la síntesis moderna que han hecho muchos de los que fueron excluidos, o sus seguidores de los que fueron excluidos de la síntesis moderna. ¿Cuáles fueron por ejemplo, muchas de las críticas a la síntesis moderna? La del neutralismo, de Kimura, por ejemplo, la de Gould y Leontief, que hablan de un exagerado adaptacionismo en el caso de la teoría sintética, una visión adaptacionista, seleccionista, y no toman en cuenta otros mecanismos como la deriva génica de Sigwald Wright, por ejemplo. Todo esto es lo que se discute hoy. La relación organismo-ambiente de Leontief, la crítica al genocentrismo, por ejemplo, al genocentrismo de la teoría sintética y particularmente de Dawkins. Pero bueno, esto es las críticas. Y ahora lo más reciente. Lo más reciente, entonces les decía cuáles son las críticas hoy, las polémicas hoy. Bueno, surge la visión de evo-devo, de evolución, de desarrollo y evolución, del desarrollo embrionario y evolución, que así empezó todo, les dije antes, ¿no? Todo empezó como esa relación entre el desarrollo embrionario y la evolución. Y hoy regresamos a revisar cómo el desarrollo embrionario tiene una gran importancia para la propia evolución. Otro tema fundamental actualmente es la plasticidad fenotípica. No es que no lo vieran antes, es que hoy se profundiza en el tema de la plasticidad fenotípica. La herencia, también otros tipos de herencia que plantea Jablonka, de la herencia epigenética, y por eso ahí dejamos esa intersección del darwinismo, porque Darwin sí aceptaba la herencia blanda como la acepta ahora gente como Jablonka, que reivindican que en algunas cuestiones epigenéticas se pueden heredar a las siguientes generaciones, cosa que todavía está muy en discusión. Otro tema actualmente es la selección multinivel, la selección no solamente a nivel genético, a nivel molecular, sino a nivel de especie, a diferentes niveles. Otro tema es la evolvabilidad, la idea de que sí hay algunas especies que tienen una mayor capacidad de evolucionar por diferentes características. La construcción de nicho, que ha sido fundamental, que es una de las discusiones de Leontief, que también introduciendo una perspectiva de la naturaleza, etc. Bueno, aquí lo dejo porque me piden ya el tiempo, pero
esa panorámica que les doy es muy importante de cómo estudiaron los filósofos creadores de la ciencia, cómo se han ido cambiando los conceptos. No es lo mismo el concepto de gen hoy que el original, que eso lo ha estudiado Alicia. Ha ido cambiando. La propia idea de evolución, ya les dije, se originó como una idea de evolución hablando del embrión. No de la evolución, sino de la transformación del embrión. En fin, hay grandes polémicas, sigue habiendo grandes polémicas, pero no me cabe duda que el núcleo duro del evolucionismo moderno sigue siendo el darwinismo. Muchas gracias.